Ok, entonces ya vamos a iniciar con la clase. Entonces, ¿qué estábamos viendo en la clase pasada? Nos quedamos en la parte de... Sí, estoy tratando de ir con los temas. Con los temas y sobre todo con los de Pruébate una. Son los que me están guiando mucho. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos en una hora. Espero que por lo menos, ya es que estos son temas rápidos. El tema complicado sigue siendo el de gráficas. Ujú. Entonces vamos a tratar de cubrir todos estos en tiempo récord. ¿Va? Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, este tema de funciones, de álgebra de funciones, lo voy a dejar para la siguiente clase. Y ya para la siguiente clase vamos a ver álgebra de funciones y funciones exponenciales y logarítmicas. F de X, log, base de B, ya, por ejemplo. Ajá, esa es una función exponencial y otra es una función logarítmica. Ya para la siguiente clase vamos a ver esas. Esas se pueden ver en una clase y media. Ujú. Ahora sí, a los que les gusta bailar, por favor aprendan estos pasos. Ajá, estos movimientos de brazos. Les van a ayudar mucho a recordar cómo es una función. ¿De acuerdo? El primero nos está mostrando que es una función lineal. Ajá, tienes tus bracitos en forma de línea recta. La siguiente, alzas tus brazos. Esta es una función cuadrática. Ujú. Ya sea que tus brazos estén hacia arriba o estén hacia abajo, van a ser una función cuadrática. Si tienes un brazo extendido hacia arriba y otro hacia abajo, se trata de una función x al cubo. Ajá. Puedes intercambiar los bracitos. El chiste es que uno esté arriba y el otro esté abajo. Y recordar que es x al cubo. Estas no las hemos visto. Seno de x ni coseno de x. Pero bueno, puedes irlas viendo ahorita, tratar de aprendértelas y asociarlas con tu baile. Tangente de x también la vamos a ver después. Checa estas. 1 entre x. Esta es una función que debes de recordar. Una gráfica que debes de recordar. Uh-huh. Es una gráfica que está de esta forma. Es así. Y de repente va para acá. Uh-huh. O puede ir así. ¿Cómo era? Así. Así. Ya está. Tiene una forma extraña. Por eso la posición de los brazos. En un momento sube y en otro baja. ¿Sí? ¿Cuál otra? La función de de un valor absoluto. Alzas tus dos brazos como si fuera la parábola, pero en este caso son rectos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras una recta haciendo una B. Como si estuvieras haciendo una B. Uh-huh. Haz de cuenta que estás en un concierto y así se ve. Ahorita vemos la de log. Esta, por ejemplo, es una función valor absoluto, pero que tiene el signo negativo afuera. Ajá. Entonces es como si la B estuviera invertida. Una B de vaca. Esta, por ejemplo, menos X, es como la de X, pero en vez de subir tu bracito, el bracito derecho, por ejemplo, en vez de estarlo subiendo, ahora el brazo derecho está hacia abajo, está apuntando hacia abajo y el izquierdo hacia arriba. ¿Ah? Estás intercambiando el sentido. Ahorita vamos a ver esto. Tiene que ver con funciones crecientes y decrecientes. Ajá. La función logaritmo es una función extraña. Tiene un comportamiento que parece una parábola invertida. Aquí no sé por qué. Ah, sí, ya sé. Es una función que tiene este comportamiento. Ajá. Está creciendo mucho y de repente baja, 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 baja. Y ya se empieza a acostar, 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 acostar. Ajá.
Se llama, aquí no lo escribieron bien, a ver si no se confunden. Es log A, base A de X. Así está, así se lee. Y esta es una función exponencial. Ahora que estamos en pandemia, les recomiendan que no se metan que él no salga, porque muchos decían, hablaban de aplanar la curva, ¿no? De que si no nos encerrábamos, la cantidad de gente infectada iba a crecer de manera exponencial. O sea que si primero eran 2 personas, después iban a ser 4, después 8, después 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. O sea, de un momento a otro iba a crecer la función demasiado rápido. Iban a crecer la cantidad de infectados de manera insostenible. Ajá. Esa es una función exponencial. ¿Va? Y esta no sé por qué la dibujaron, si no es una función. Pero bueno, esto no le hagan caso, eso no es una función. Entonces, estos son los tipos de funciones que pueden existir. Hay más, pero esto es como a grandes rasgos lo que existe. Ahorita nosotros nos vamos a concentrar en estas, las funciones algebraicas. De este estilo. Y esta. ¿Vale? Acuérdense de su baile cuando estén en el examen. Ay, disculpen. Bueno, entonces ayer estábamos viendo que era una gráfica, que era una sucesión de puntitos sobre un plano cartesiano. Decíamos que una de las primeras funciones era la constante, en la que nos daban un número únicamente. Aquí, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de f igual a 3. Ubicábamos a 3 sobre el eje Y. Esto es importante, no sobre X, sino sobre el eje Y. Y trazábamos una línea horizontal. Eso quería decir que la función valía en todo momento 3. En x1, en x igual a 1, valía 3. En menos 4, seguía valiendo 3. Y así nos podemos seguir hasta el infinito y seguía valiendo la función 3. Eso quiere decir una función constante. Me preguntaron, por ejemplo, cómo se determinaría una función cuando era igual a menos 4. Y lo mismo, se ubica a menos 4 sobre el eje Y, se traza una línea horizontal, y eso quiere decir que la función siempre va a valer esto, siempre va a valer menos 4. Decíamos que su dominio eran todos los reales, todos los números reales, positivos, negativos, y el rango de la función era exactamente este número. Ajá. El número al que estaba equivaliendo la función. Les voy a dar una introducción rápida de qué es una función creciente y decreciente. Nosotros fijamos un intervalo, ya vimos intervalos, o sea, valores dentro de un rango. Ajá. Si durante este rango la función está subiendo, viéndolo de izquierda a derecha, entonces, como si estuviéramos escalando una montaña, si nosotros estamos escalando la montaña, decimos que está la función creciendo. Si nosotros estamos bajando la montaña, decimos que la función está decreciendo. Ajá. Si nosotros partimos a la montaña a la mitad, decimos que en este cacho, en esta primera mitad, la función crece. La montaña crece. Y en esta segunda mitad de la montaña, la función decrece. Ajá. Es importante el intervalo en el que nosotros estamos mencionando si la función está creciendo o decreciendo. En este caso particular, la función no crece ni decrece, se mantiene constante. Ajá. No está subiendo en ningún lado, en ningún momento estamos subiendo la montaña, ni en ningún momento estamos bajando de la montaña, de la cima de la montaña. Ajá. Entonces es una función que se le llama continua.
continua. Revisamos ayer otro tipo de función, la función lineal. Es una función, es una recta que va a crecer o va a decrecer. ¿Va a subir la montaña o va a bajar la montaña? ¿De qué depende que suba o baje la montaña? De la variable m, que se le conoce como pendiente. Este tema lo vamos a revisar más adelante en geometría analítica, cuando veamos recta. Pero esta es una muy buena introducción. Lo necesitamos ya como empezar a asimilar. Esta pendiente entonces nos va a decir si la función va hacia arriba o va hacia abajo. ¿Cómo? Con el signo que tiene la pendiente. Si por ejemplo nosotros tenemos esta función que sea y igual a 2x más 1, este número que está al lado de x es la pendiente. Tu signo es positivo, entonces esta función está creciendo, está siendo más grande, está yendo hacia arriba. Caso contrario, si la pendiente es negativa, por ejemplo, y igual a menos 3 más 2, el número que está, menos 3x, perdón, el número que está a un costado de la variable es la pendiente. Este número nos está dando información. Con su signo nos está diciendo si la función crece o decrece. En este caso la función está decreciendo. Está yendo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, es muy importante cuando tengamos funciones lineales ubicar primero su pendiente. Ajá. Y después el otro número que es importante ubicar es la ordenada de origen. Este número B, este B, este es B. Este número nos dice en qué punto corta la gráfica al eje Y. Aquí, por ejemplo, yo dije que es igual a 1. Por ejemplo, este podría ser 1. En ese punto corta la gráfica en el eje Y. Aquí yo dije que es 2, entonces yo diría que este es 2. En este punto, sobre Y, la gráfica corta. Pasa por ahí. Entonces, esos dos números, la pendiente y la ordenada de origen, es lo más importante de tomar en cuenta en la función lineal. Ahora, ¿qué tanto crecía o qué tanto decrecía la función? Dependía del valor que tenía la pendiente. En este caso en concreto, habíamos mencionado que teníamos la metodología para poder saber cómo ubicar, cómo trazar la gráfica. Era la siguiente. Ubicábamos primero la ordenada de origen. En este caso era 4. Ajá. Aquí está la ordenada. Es 4 positivo. Lo ubicábamos en el plano cartesiano sobre el eje Y. La ordenada siempre va a estar en el eje Y. Vamos a escribirlo. Vamos a ver. Inicio, insertar. ¿Dónde está? Cuadro de texto. La ordenada al origen siempre va a estar sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Este es un dato importante. Con todo y su signo, ¿eh? Si por ejemplo fuera menos 4, la ordenada al origen, entonces ubicaríamos la ordenada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que
Ahí está. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Y aquí entonces pasaría la recta si fuera ordenado el origen en menos 4. Bueno, el valor que tiene la pendiente nos va a decir qué tanto va a subir o bajar. En este caso, cuando tengan ustedes fracciones, la recta, la función lineal va a crecer muy, muy lento. Cuando ustedes tengan números enteros, por ejemplo, 2x, 4x, menos 3x, 5x, la función va a crecer muchísimo más rápido. Es una manera como intuitiva de saber qué comportamiento va a tener la gráfica, sin siquiera graficarla. Entonces, en este caso tenemos una fracción como pendiente. Entonces la pendiente va a crecer lento. Para saber cómo graficarla, vamos a ubicar un punto que nos lo va a dar la pendiente. La pendiente nos dice, toma el numerador y el numerador te va a decir cuánto vas a avanzar sobre Y. Avanzar sobre Y, sobre el eje Y. O sea, vas a avanzar 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y el denominador te va a decir cuánto avanzar sobre X. O sea, 1, 2, 3. Ubicas el punto en el espacio. En este caso, este va a ser el punto 3,2. Ya ubicaste el ordenado de origen y ya ubicaste en dónde te dice que la pendiente está. Y ya unes los puntos y sobre ella trazas la recta. Y tan, se acabó. Esta función es una función lineal creciente con pendiente 2/3 y ordenado de origen en 4. ¿Va? Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a dibujar ahí está. Vamos a dibujar la función f de x igual a menos 4x menos 6. Trazamos la gráfica. Tenemos que graficar esta función. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ubicar la ordenada del origen sobre el eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí va a estar la ordenada de origen. Por aquí va a cortar la gráfica al eje Y. Este es X y este es Y. Y ahora vamos a tomar la pendiente. La pendiente nos está dando información. B es igual a menos 6 y M es igual a menos 4. La pendiente ya nos está dando información, empezando con el signo. Nos está diciendo que es negativo, o sea que va a ser una función decreciente. Va a ir hacia abajo. ¿Qué tan hacia abajo? Nos lo va a dar el número entero. Recordemos que 4 se puede expresar como 4 sobre 1. Y podemos seguir la misma metodología que usamos cuando teníamos una fracción en el ejercicio anterior. Ajá. 4 nos va a decir cuánto avanzar sobre y 1 sobre X. Ajá. Entonces, 4 nos está diciendo, vas a avanzar unidades negativas. 1, 2, 3, 4. Y 1 nos va a decir cuánto avanzar en X. Aquí está 1. Entonces, ubicamos al punto, los unimos y extendemos la gráfica.
Y tan se acabó. Ajá. Esta es la gráfica de la función f de x. Ok, muchachos, esta es la forma como más rápida de graficar una recta. Entonces van a hacer un ejercicio ahorita, rápido. Sí, el uno siempre va a ser hacia la derecha. El y depende del signo. Si es positivo, va hacia arriba. Si es negativo, la pendiente, entonces hacia abajo. Ujú. Entonces van a hacer un ejercicio rápido. Dibujar la gráfica de f de x igual a 4 quintos de x menos 3. Ujú. Entonces, dibujan esa, le toman fotito y ahí lo suben a WhatsApp. Yo te lo reviso, ¿va? Ubiquen dónde está la pendiente, ubiquen dónde está la ordenada de origen, ubiquen el signo de la pendiente y cuánto van a avanzar hacia arriba y hacia la derecha. A ver, un momento. Ok, aquí ya Carlos subió algo. Vamos a ver. Acuérdate que la ordenada de origen siempre va sobre el eje Y, ¿vale? Entonces, en ese caso, así de rápido, revisa primero en dónde está menos 3 pero sobre Y, no sobre X, ¿va? Menos 3.
Está bien, Catherine. De hecho, sí, está bien. Un consejo que les doy para saber cómo saber si van bien en la gráfica, o sea, aparte de ubicar bien la ordenada de origen, es checar cuál de estos es mayor. Ajá. Yo les dije que si hay una fracción, la recta crece muy lento. Ajá. Si esto fuera un número entero, la recta crece muy rápido. Ajá. Tiene una mayor pendiente. Entonces, como la recta en una fracción crece más lento, siempre el número pequeño, el más pequeño, va a ser el que nos indica cuánto subir o cuánto bajar. Ujú. Y el número más grande siempre nos va a decir cuánto desplazarnos a la derecha. Una forma como un poquito más sencilla de ubicar cuál es cuál, tomando en cuenta esto. Si es A entre B, crece lento. Si es A solita, crece más rápido. Nuestro límite es una recta de 45 grados. Eso es como nuestro parámetro para saber qué tanto crece una u otra. Y eso es cuando tenemos una recta del estilo y igual a x. Entonces, 5 dejar con esto porque está muy fea. Vamos a ver, 4 quintos. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aquí hay una confusión con Leslie. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, creo que aquí hay un problema. Vale. Hay un problema en la interpretación de la pendiente. No, ahí hay una bronca con la pendiente. O sea, está bien la ordenada de origen, pero la pendiente es la que está mal. Ahorita les digo. Quiero ver los otros resultados. Sí, sí, ya, gracias, Janet. Leslie Janet. Ok. O Janet Leslie, las que no me acuerdo. Como los escribí por su primer nombre en el WhatsApp, entonces, Leslie, ok, vale. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Trazamos el eje coordenado, el plano coordenado, X y Y. Entonces, ubicamos la ordenada de origen. -1, -2, -3. Aquí está -3, ¿va? Y ahora, tomamos la pendiente, 4 quintos. La pendiente nos dice que el signo es positivo, o sea, va hacia arriba, la recta, en primera. Luego que es fraccionaria, o sea que está creciendo un poquito lento. Ajá. A menos de 45 grados. 45 grados es nuestra comparación.
Entonces, ¿cuánto está creciendo? Vamos a usar los números que nos están dando. Este nos va a decir cuánto vamos a irnos en. A ver, creo que aquí la regué. A ver, vamos a ver. No, estoy bien. Sobre Y. Este nos va a decir cuántos subir o bajar en Y. El denominador nos va a decir cuánto desplazarnos en X a la derecha. Ujú. Entonces nos dice, bueno, ya vi qué es lo que pasó. Creo que todos empezaron a contar, y eso me faltó aclarar. Todos empezaron a contar a partir del origen, nuevamente. Entonces hicieron uno, 2, 3, 4 y después uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Creo que fue lo que pasó, ¿no? Y así fue como encontraron este punto. Y a partir de ahí los unieron y trazaron la gráfica. Y sí, eso fue lo que pasó. Ok, error mío. Me faltó aclararles algo. Se empieza a contar a partir de la ordenada al origen. Ajá. Eso fue lo que me faltó aclarar. Empiezan a contar a partir de la ordenada al origen. Entonces serían 4 hacia arriba. Uno, 2, 3, 4. O sea, estamos en uno. Ajá. Sí, sí, qué bueno que salió ahorita el problema. Y después, a partir de aquí, hacia la derecha. Uno, 2, 3, 4, 5. Trazan la recta. Qué fea recta. Ah, vamos a ver. Ah, Une los puntos y listo. Ahí está la recta. Ajá. Entonces empiezan a contar desde donde está la ordenada al origen. Por eso tienen que encontrarla primero. Por eso tienen que ubicarla en el plano primero. En el plano cartesiano. ¿Sí, muchachos? Una disculpa, no les aclaré esa parte. Bueno, vamos a hacer entonces un último ejercicio. Con este tema ya visto, también va a ser más rápido avanzar en geometría analítica, porque ya van a saber graficar las rectas. Si vieron, es bien sencillo, no es complicado. Por ejemplo, y igual a, no sé, vamos a ponerlo otra, menos 5 tercios de x mm, más 2.
Ok, entonces sería 2 y después 1, bien 5, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Después 3 a la derecha. 1, 2, 3. Perfecto, Carlos. Ahí está ya. Eso es todo. A ver. 1, 2, 3. Perfecto. Sí. Ah, ok, sí. Lo que te estabas contando en X. Vale, Kat. Ahí estás. También ya. Entonces, uno más y ya lo resolvemos, ¿vale? José, José. Dice, dice 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? 3 y 3. Menos 5. Menos 3. Ah, ok. Ok, vamos a checarlo entonces. Checa bien esto, Josué. Mira. Ya creo que también ya lo citaron. ¿Está bien? Sí, sí, efectivamente. Ok, lo primero entonces que hacemos es ubicar en dónde está el ordenal origen, o sea, el número que está solito. Ujú. Lo ubicamos en el plano, con todo y su signo. Nos está diciendo que está en 2 positivo. Entonces ubicamos a 2. Aquí está 2. Entonces aquí, de aquí, aquí cruza la recta. Por aquí forzosamente va a pasar. Ahora, ¿de qué forma va a tener? Vamos a usar los números que tenemos acá. La pendiente. La pendiente va a ser -3, -5 tercios. Ajá. Y ahora sí, 5 nos va a decir que vamos a ir hacia abajo. El negativo nos dice que vamos a ir hacia abajo. Hacia abajo, ¿cuántas unidades hacia abajo? 5 unidades. Partiendo del ordenal origen de 2. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas unidades a la derecha? Este nos va a decir las unidades en y estas en X. 1, 2, 3. Ubicamos al punto y unimos las rectas. Y listo. Ahí está la recta. ¿Va? Entonces ten cuidado de dónde partes. Siempre partes desde donde está el término independiente, el término que no tiene variable. Y a partir de ahí empiezas a contar cuántas unidades hacia abajo o hacia arriba y cuántas unidades a la derecha. ¿Vale? Vale, pues. ¿Qué otras funciones existen? Ya les enseñé alguna en la imagen anterior, que si les gustaba bailar, que se aprendieran los pasos de baile con sus bracitos. Bueno, más bien, los movimientos de brazos, los movimientos de manos.
Entonces aquí les pongo las mismas, una de las funciones repetidas. Una de ellas es la parábola, esta la vamos a ver en geometría analítica más adelante. Ajá. Es una función que decrece en cierto punto y de repente empieza a crecer. Es decreciente, se le llama vértice al punto donde se flexiona. ¿El signo negativo va solo para el numerador? Ah, sí, 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 el signo negativo es únicamente para el numerador, Miriam. Ujú. O sea, el signo negativo nos dice que va hacia abajo. Ajá. Y como va hacia abajo, entonces nos está diciendo que el numerador tiene que contarse hacia abajo también, ¿vale? Sí, únicamente es para el numerador, para el denominador ya no lo tomas en cuenta. Siempre vas a contar hacia la derecha. Vale, entonces tenemos la función de la parábola. La parábola les digo que la vamos a ver más adelante. Ahorita se las adelanto. La parábola es una función que decrece, llega a un punto de inflexión que se llama vértice y de repente vuelve a crecer, vuelve a aumentar, aumenta a la misma proporción. Ajá. O sea, el valor que está en X positivo va a ser el mismo que está en X negativo. Ajá. Siempre, siempre, siempre. Los valores que están en X positivo son los mismos que están en X negativo. Esa es una parábola. Su definición geométrica es diferente, pero bueno, así la pueden ubicar. Esta es una función cúbica. Es como una parábola, pero hagan de cuenta que una de sus mitades, en vez de decrecer y después crecer, en vez de ir así y después cambiar de sentido, siempre está subiendo. Ujú. Es una función creciente en todo su dominio. Ujú. Esta es creciente, bueno, es decreciente, después creciente. Esta función es creciente siempre. La función raíz cuadrada, esta ya la estuvimos viendo cuando encontrábamos el dominio de raíces cuadradas. Esta función raíz cuadrada no es más que una función cuadrática, una parábola, pero volteada, girada en sentido horario. Ujú. Entonces, y es una media parábola. Si fuera una parábola completa, ya no sería una función. Recuerdan que hicimos un método para ubicar gráficas, para ubicar si una gráfica corresponde a una función o no. Trazábamos líneas y si esas líneas tocaban en dos puntos la gráfica, perdón, ya no era una función. Entonces, para que esto sea una función, la gráfica de una raíz cuadrada solamente se dibuja a la mitad. La función valor absoluto es una b. Esta, por ejemplo, es una función creciente. Creciente a partir del punto donde inicia hacia adelante. Ujú. Esta función también va a ser decreciente y creciente, como la parábola. La función valor absoluto. La función racional, 1/x. Creo que casi no se ve, pero aquí lo escribo. 1/x. Esta es la función valor absoluto de x. Esta es la función raíz de x. Esta es x al cuadrado, al cubo, perdón, y esta es x al cuadrado. Ujú. Esta, por ejemplo, decrece y súbitamente se va hasta muy hacia arriba y sigue decreciendo. Ajá. Es decreciente en todo momento. Parece que no, pero en todo momento es decreciente. Estas, por ejemplo, son trascendentes. Estas ya no cumplen para todo su dominio, solamente para ciertos intervalos. Por ejemplo, de aquí a acá crece. Desde este punto hasta este punto decrece, crece, decrece.
crece, decrece, y así nos podemos seguir. Es una función ondulatoria. Estas funciones senos y cosenos son muy importantes en física y en matemáticas. Representan un montón de cosas. Son muy, muy importantes. Bueno, la función coseno es muy parecida a la función seno, solo que está movida un poquito. ¿Qué quiero decir que está un poquito movida? Por ejemplo, aquí vean su cresta, este punto máximo. Si lo desplazamos un poquito hacia la izquierda, tenemos a la función coseno. Esto es seno de x y esto es coseno de x. ¿Se parecen? Solo que la función coseno está desplazada un poquito hacia la derecha. Ujú. Estas son funciones importantes que pues, deben de ubicar, deben de saber identificar, de saber cómo es su gráfica. Ujú. A lo mejor no la van a saber graficar, pero van a saber cómo es su gráfica, qué forma tiene. Entonces yo les aconsejo que estas se las aprendan cómo están dibujadas. No exactamente, pero sí que las ubiquen. Transformaciones de funciones es algo importante que quiero tocar con los ejemplos. Entonces ahorita esto lo vamos a dejar. Ahora sí vamos a empezar a hacer ejemplos. Varios ejemplos. Casi todos estos son puros ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se note bien aquí si se alcanza a ver. Me dicen si se ve, si no, para hacerle más zoom. ¿Sí se ve? Vale. Ok, nos dice el ejemplo, el ejercicio. Relaciona las funciones con la representación gráfica que corresponde. Un poquito más, please. Ok. Mira, ahí no está. Ok. Ahí está. Dice, relaciona las funciones con la representación gráfica que le corresponde. Entonces ya vimos un repaso de todas estas funciones. Ujú. Esta no sabemos cómo se grafica, pero ya sabemos su forma. Esta ya la estuvimos graficando, esta también, y esta igual. Estas tres ya las estuvimos checando. Entonces vamos a ubicarlas. Ajá. Nos dan la representación gráfica y nos dan la función. Tenemos que relacionarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por la uno, la función uno. La función uno, ¿de qué tipo es? Pónganla en el chat. ¿Es una función lineal? ¿Es una función constante? ¿Es una función cuadrática? ¿Es una función cúbica? Ok, dicen que la B. Aquí Janet dice que la B. Los Es demás Becri. muchachos, ajá, constante también. Catherine dice que constante, Miguel constante, ok. Miguel, Catherine, perfecto. Ujú. ¿Los demás alguna duda? Vale, que es una función constante, ¿no? ¿Qué pasa con la otra? La gráfica 2 y la función 2 y función 3, las dos son funciones lineales. Entonces, ¿cómo diferenciamos una de otra? Primero sabemos que las lineales son rectas. Ujú. Entonces, aquí lo que nos ayuda mucho es la ordenada al origen. Este menos 2 nos está diciendo que debe de haber un desplazamiento de la ordenada al origen hacia los negativos. Ujú. Cuando tienen una recta f de x, así solita, se trata de una recta que cruza al origen en 45 grados. ¿Sí? Entonces, así ya pueden diferenciar cuál es cuál. F de x entonces sería A, esta sería la 2, esta sería la 1, esta sería la 3.
¿Sí, muchachos? Y ya la única que nos resta, pues es la función cuadrática. Dijimos que todas las funciones cuadráticas son parábolas. Ujú, son parábolas. Ojo, las parábolas pueden estar desplazadas. Pueden estar aquí, por ejemplo. Pueden estar acá. Pueden estar acá. Pueden tener posiciones distintas. Pero esta es como la forma básica, la que parte del origen. La que cruza el origen, perdón. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Sería 1b, 2a, 3d, 4c. O sea, el inciso 1b, 2a, 3d, inciso A. ¿Vale? Pasámonos a la siguiente. Aquí es donde les digo que es importante que ubiquen las gráficas. Y les voy a dar un tip. Si ustedes ven una gráfica, por ejemplo, 3x al cuadrado, van a saber ustedes que es una parábola. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes 3x al cuadrado más x, por ejemplo? Esta x va a hacer que la gráfica se modifique. ¿De qué tipo? Todavía no lo vemos. Pero lo que sí sabemos, sí lo que les puedo contar ahorita, les puedo adelantar, es de que la parábola va a salir de su origen. Ya no va a estar aquí, sino por lo mejor va a estar por acá o por acá. Ajá. Se va a modificar, va a salir de su casa, se va a ir a otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una función x cúbica? Ya sabemos que la función x al cubo es de esta forma. Ujú. Esta gráfica se parece a esta, ¿no? Estas dos se parecen, pero aquí hay una modificación. Hay momentos en los que sube y de repente vuelve a bajar y vuelve a subir. Ajá. Es una especie de n. Entonces eso quiere decir que la función tiene algo agregado. No sabemos qué, pero tiene algo agregado. Puede ser una x, puede ser un 4x, puede ser un menos 3x. No sabemos, pero tiene algo agregado. Y eso hace que modifique su comportamiento. Entonces, dicho eso, para este ejercicio en específico, nos confunden con dos funciones similares. Pero como nosotros conocemos cómo se comporta la gráfica sencillita, la podemos descartar porque no tiene esa forma. Entonces, la respuesta sería la letra D, la que está modificada. No se van a poder a sacar máximos mínimos y dominios, codominios y asíntotas y no sé qué tanto más de cálculo para hacer la gráfica. Simplemente con observar la gráfica, observar los componentes que tiene, pueden ir descartando. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuáles gráficas representan? ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una función? Acuérdense de la técnica que les enseñé sobre trazar líneas verticales. Si las líneas tocan a la gráfica en dos puntos, entonces ya se acabó. Eso no es una función. Ujú. Perfecto. Aquí dice Miguel que es la letra C. Los demás, la letra A, la letra B, la letra D. O C.
Dice que la D también. Ok, vamos a observar esta D. Rubén dice que la D, Daniel que la C. Esto, Miriam dice que entre A y B. Entre A y B. La D, ¿no? Ok. Carlos dice que esta. No, es C. Ok. Vamos a moverte por acá. Creo que es C. Ok, Catherine dice también que la C. Bien. Aquí cuenta mucho el ojo. Ujú. Les digo, en primera, tracen rayas. Tracen rayitas. Tú, 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 tú. Ujú. Aquí, por ejemplo, a esta función, a esta gráfica la está tocando en 2 puntos. Las rayas que dibujé. Ya con eso podemos descartar esta opción. Mismo caso para la B. Está tocando en 2 puntos a la gráfica. Entonces también la descartamos. ¿Qué pasa con la letra D? El inciso D. Si se fijan, aquí sí es como de mucha observación. Bueno, ya está bien, Miriam, porque pues ya al menos entendiste que esto no es una función, ¿va? Si se fijan en esta, en el inciso D, hay un cachito que apenas si se ve, pero hace como una curvita y de repente se vuelve a meter. Ajá. Entonces, incluso si ven la recta Y, notan que hay un punto desde donde parte y otro punto en donde cruza más adelante. Y ya por este pequeño detalle podemos descartar la D. Nos quedaría entonces el inciso C, ¿vale? Muy bien. Ya les había platicado esto, funciones explícitas e implícitas, es bien rápido, ¿no? Dentro de las funciones implícitas tenemos a la variable y integrada en la ecuación. Ujú. Y en las funciones explícitas, la variable independiente está siempre del lado derecho o del lado izquierdo, como lo quieran ver. Ajá. Siempre está de un lado y la variable dependiente está despejada. Ujú. No se combinan. Entonces, así pueden identificar fácilmente cuál es una variable explícita y cuál es una variable implícita. Ejercicios. Voy a hacer los primeros dos. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función implícita? Vamos a revisar. Aquí Y está solita, entonces es una función explícita. F de X dijimos que va a ser Y igual a F de X, entonces pueden tener las dos representaciones. ¿Mm? F de X también está solita, también es una función explícita. Esta de aquí está acomodada de forma distinta, están intercambiados, ¿no? Ahora Y aparece del lado derecho y X del lado izquierdo. Pero al final de cuentas, X está solito. Entonces también es una explícita. Nos quedaría únicamente esta. Entonces, Catherine, le inciso A, ya que Y forma parte de la función. En el otro ejemplo, ¿cuál corresponde a una función explícita? Tenemos a Y integrado en la función. Entonces es una función implícita. Mismo caso para el inciso B. Inciso C lo mismo y únicamente nos resta el D. ¿Vale? Es muy sencillo, no tiene complejidad. ¿Esta cómo quedaría?
Aquí este ejercicio creo que está mal planteado. Ah, exactamente. Inciso A es la función explícita. Función creciente y decreciente ya las estuve adelantando, que era, dependiendo del rango de valores que tú tomes, vas a decir si una función es creciente o decreciente. Si les dan, por ejemplo, este tipo de expresiones, les dan una función de forma algebraica, ¿cómo identificaría cuál es la función creciente o decreciente? Primero tienen que ubicar en dónde están las variables. Siempre les van a dar, por ejemplo, aquí gráficas les van a dar funciones lineales. Ajá. En los dos casos son funciones lineales, pero para que no se pongan a graficar, simplemente chequen la pendiente de las funciones. Dijimos que la pendiente, cuando es decreciente, es negativa, o sea, es menor de cero. Ajá, va hacia abajo. Y cuando la pendiente es positiva, mayor a cero, va hacia arriba. Entonces ubican las pendientes exactamente por el signo. Aquí está X, acá está X y acá está X. Ajá. Una vez que ubicaron, si le están pidiendo la decreciente, entonces ¿cuál es la que tiene el signo negativo? El inciso D. Ujú. Estos ejercicios son más de observación. No hay que hacer tantos cálculos. No, de hecho, ninguno. ¿Cuál sería en el ejemplo 9? La función creciente. Dice que Miguel que los demás muchachos, Caterina a Rubén también, Janet, ok. Chequen aquí los signos. Aquí es negativo. La pendiente también acá es negativa. Y esta negativa. Entonces sería el inciso A. Ya para que no tengan que graficar. Funciones inyectivas, continuas y discontinuas. Si se fijaron de las funciones que estábamos revisando hace ratito, ¿cuáles eran estas? Esta, por ejemplo, la función racional, hay un momento en el que deja de dibujarse. Ajá. En este espacio, la gráfica no está dibujada. Entonces, cuando pasa eso en el que la gráfica no está dibujada en un punto, se dice que la función es discontinua. Si la gráfica está dibujada en todo momento, entonces la gráfica es continua. ¿Va? Esta, por ejemplo, la de la raíz cuadrada, es continua si la tomamos desde acá hacia adelante. Pero si, por ejemplo, tomáramos también los números negativos, sería una gráfica discontinua, una función discontinua. Ajá. Entonces, ¿y qué es una función inyectiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una función inyectiva la vamos a ubicar trazando rectas horizontales en la gráfica. Aquí tienes dos rectas, una acá y otra acá, sobre estas funciones. Si esa recta que tú trazaste toca la gráfica en dos puntos de forma horizontal, entonces no
es inyectiva. Si únicamente toca en un punto, es inyectiva. No me pregunten qué significa esto, porque va más allá del temario, tiene que ver con las relaciones que hemos estado revisando, pero como bien, bueno, vi que podía venir algo en el examen, se lo estoy incluyendo nada más para que si les llegan a preguntar esto, sepan cómo resolverlo. Ujú. Trazan una línea horizontal sobre la gráfica. Si toca en dos puntos, no es inyectiva. ¿Va? Solamente quédense con eso. Entonces, por ejemplo, aquí les dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función inyectiva? Van a ser una línea sobre ellas. Exactamente. La única que no toca en dos puntos es la letra C. Siguiente. Dada la siguiente función, la siguiente gráfica, ¿qué podemos decir de ella? Es continua y decreciente, continua e inyectiva, continua y no inyectiva, continua y creciente. Dice Catherine que es el inciso de los demás muchachos. Carlos también dice que es la D. Miguel C. Rubén dice que puede ser la B o C. Miriam dice que, ok, puede ser la C. Catherine y Janet dicen que esta. Vamos a ver. Rubén acá. Aquí sí ya hubo más confusión. Aquí ya hubo más confusión, ¿no? Miguel, sí, chequen, revisen bien eso. Perdón, la C también dijiste. Ok, entonces, si es continua, en en todo este rango de números, de aquí a acá, la gráfica no desaparece. Entonces sabemos que es continua. Ujú. En todos casos dice que es continua. Ahora, decreciente. Si fuera decreciente, implicaría que en todo este rango de valores, la gráfica se fuera hacia abajo. Ujú. Pero hay puntos en los que baja y de repente sube. Entonces ya podemos descartar esta parte. ¿Qué es inyectiva? Entonces, trazamos la línea. Toca en dos puntos. Entonces no es inyectiva. Ajá. Esto también lo descartamos, ya que no es decreciente ni creciente. El inciso sería entonces la letra C. ¿Sale, muchachos? ¿Qué pasa con esta? Con el inciso, con con el 11. ¿Qué dicen ustedes? Miguel dice que la B. Ok, no se alcanza a leer. Vamos a ver. Ah, a ver, ahí se ve. Ahí está. Chequen esto, estrictamente en todo su dominio. Todo su dominio, o sea, estrictamente en todo este rango de valores. Catherine dice que es la B. Janet también dice que es la B.
Carlos, que es la B. Les ayudo un poquito. La gráfica de repente desaparece en este punto. Entonces ya con ese simple hecho podemos descartar que es continuo. Ahora este ejercicio tiene una... Les decía que era un poquito confuso. También Rubén dice que es la B, por la forma en la que está la gráfica. Les decía entonces que hagan un recorrido, bueno, hagan un recorrido visual y cómo se está comportando. Vamos hacia abajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la gráfica está yendo igual hacia abajo. Ujú. Entonces podemos decir que esta gráfica en todos sus puntos es decreciente. Es discontinua, pero eso no implica que sea creciente o decreciente. Ajá. Es decreciente, entonces sería el inciso B. Y creo que ya son los últimos casi. Ok, a ver, mantener. Ah, ya últimos muchachos, ya para irnos. ¿Vale? Perdón que les quite de su tiempo, pero ya para terminar esto. La 12. La función está, esta función, ¿qué sería? La 12. Ana dice que la C. Miguel dice que la D. D, también Rubén. Carlos dice que la D. Ok, D también. Janet. Miriam D. Vale, vamos a resolverla. Primero, es continua o discontinua. La función de repente desaparece, ¿no? En este punto. Brinca de un lado a otro. Entonces ya podemos descartar esta. Ahora, creciente, vamos a ver. Seguimos la trayectoria. Izquierda a derecha. Está bajando y de repente sube. Entonces esta no es. Ahora, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Trazamos una línea. ¿En dónde? En donde nos convenga a nosotros. Ujú. Vemos que toca en dos puntos. Entonces esta es una función no inyectiva. O sea, es eso de. ¿Cuál es la gráfica de la función? ¿Cuál es una función discontinua aquí? La C, la C, C, C. Perfecto. De repente desaparece, ¿no? En este rango de valores. Muy bien. Ejercicio 14. Esta función, la 14, es una función creciente, continua, discontinua o inyectiva. ¿Qué pueden decir de ella? Dice Miguel que la B, Miguel que B, Rubén que B, Miriam que B, Janet que A, Carlos que A.
Catherine, que ve. Vale, vamos a poner la prueba. Oh, sí, perdón, dice que. Vale, vamos a poner la prueba. En primera, creciente. ¿Qué implicaría? Que siempre está subiendo. Ujú. Pero en este rango de -2 a 2, la función baja de repente y otra vez vuelve a subir. Entonces esta ya descartamos. Discontinua querría decir que en algún punto desaparece la función. Ujú, y aparece en otro lado. Entonces también la descartamos. E inyectiva implicaría que trazando una gráfica, una recta, no tocara en más de un punto. Por aquí toca en tres. Entonces sería inciso B. Y finalmente, el 15. A. Ajá. Todos A. Ok, entonces, una función continua, de acuerdo. Inciso A. Pues bueno, muchachos, con esto terminamos el tema de gráficas, funciones continuas, discontinuas, crecientes, decrecientes, inyectivas, funciones explícitas, implícitas. Únicamente nos restaría ver funciones, álgebra de funciones, que lo vemos rápido porque va de la mano con manejo de ecuaciones. Y acabamos con el tema de funciones. Y entramos con funciones exponenciales y logarítmicas. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas de esto, nos vemos mañana, ¿vale? ¿No? ¿De qué? De los demás, pues nos vemos mañana temprano. Los que estén en la clase de recuperación. Hasta mañanita, descansen. 9 de la mañana. Sí, igual 9 de la mañana. ¿Va? Y 9 de la mañana. Dale, pues bonita noche, descansen.